Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Contratapas Podcast, el espacio que utilizamos para hablar de literatura, de personajes, de autores y de todo este fantástico mundo de las letras en los que nos vemos siempre muy inundados. El día de hoy, mi nombre es Yamit Zuluaga y me acompaña Florencia Puddington, como siempre. ¿Cómo andás, Yam? Muy bien, Flor, acá en una nueva emisión en tiempos digitales, digamos. Sí, siempre pensamos que va a ser la última y no. Bueno, esperemos que esta sea la última. Sí. Pero bueno, hoy tenemos el tercer programa del ciclo Escritores que no son escritores, que ya lo hemos explicado en las versiones anteriores de qué se trata, y tenemos una invitada muy especial. Ella es Florencia Rumi. Le voy a decir a Florencia bienvenida, por supuesto, y que un poco se presente, nos cuente un poco su vida, sus amores, su historia, o que nos cuente mejor el libro que eligió, por qué lo eligió y cómo fue que llegó a este texto, ¿no? Como para empezar como un poco a contextualizar de qué vamos a hablar el día de hoy. Hola Flor, bienvenida. Hola Yamid, hola Flor. Bueno, primero muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad que cuando me propuso Yamid que me sumara a esta edición de su podcast me puse muy contenta. Y bueno, me propuso elegir entre una serie de lecturas que eran bastante variadas, de distintos autores y distintos temas, y me decidí por esta, que es la autobiografía de Patti Smith, una de las autobiografías, ¿no? Porque resulta que hay otras publicaciones que también son autobiográficas, aunque no las leí, y me decidí porque era uno de mis pendientes. Hace mucho tiempo que tenía ganas de leerlo y, bueno, estoy muy contenta de haberlo elegido porque fue una gran experiencia de lectura. Sí, bueno, Patti, bueno, es una escritora, no escritora, empezando porque es más reconocida por la música, ¿no? Pero también Claro. habría que decir que después de leer este libro uno entiende su relación directa con la poesía, que en realidad es como previo a la música, ¿no? Y me recuerda un poco, bueno, acá en ejemplos latinoamericanos, a Julieta Venegas, quien siempre dice también que ella empezó a escribir poesía y luego le puso música a esa poesía. No sé ustedes qué tan directa ven esta relación, si se puede considerar las letras de una canción como poesía, si la poesía puede ser llevada a la música. ¿Cómo es esta dinámica? Sí, evidentemente hay una relación como bastante, una conexión muy clara ahí, porque hay un montón de artistas, de músicos que arrancan, o que arrancan poesía, escribiendo poesía y después se pasan a la música, o que en paralelo escriben poesía. Bueno, en la historia de Patti también, me acuerdo de el cantante de The Doors, que también tiene sus libros de poesía, o bueno, publicaciones, qué sé yo, o cosas random que escribía por su cuenta, digamos como que es bastante frecuente. Y por ahí hay una conexión ahí, o sea, bueno, cuando uno piensa en música, enseguida pensás en la melodía, pero también hay una cuestión rítmica, además de las imágenes, ¿no? Es como una forma más condensada de expresar, y en eso coincide con la poesía justo, ¿no? Sí, completamente de acuerdo con Flor. Me parece que hay una conexión muy directa, más allá de que, bueno, se armó esta polémica con el Nobel, ¿no? A Bob Dylan, que pareciera que no podrían tocarse los distintos estamentos, como si la música y la poesía no pudieran entrar a jugar ahí en este mismo premio, en esta misma categoría. Para mí, sin dudas, hay una conexión, si no es que son lo mismo, si no es que son en realidad algo que después se separó, más tarde se separó, pero me parece que poesía y música nacen juntas. Bueno, así lo explica también un poco la historia de la literatura, ¿no? Como que el género lírico es esto, es cantar, o pensamos en los poemas épicos, cantar poema, ¿no? Sí. Después se puede sacar la música y que queden solo las palabras o seguir con eso. Pero bueno, también estuve chusmeando un poquito en el Instagram de Patti Smith y lo que vi es que en su bio ella pone escritora. O sea, ella se define como escritora primero. Mirá Sí. vos, eso, claro, novedoso. Bueno, lo que pasa es que en la biografía que fuimos leyendo ahora los tres, se nota que en realidad atravesó como varias facetas artísticas en esa construcción de la personalidad que vamos viendo, ¿no? O esa definición que es típica de la juventud, donde todavía por ahí no sabes bien qué quieres hacer o qué es lo que más te gusta. Ella pasa primero por la pintura o el dibujo,
un poco por este vínculo que tiene con su amigo, y después vemos que la literatura también tiene un lugar muy importante en su vida, porque ya desde muy chiquita, digamos, ella hace énfasis en que, bueno, tenía problemas de salud y se quedaba leyendo en la casa, como que incluso era como un espacio como feliz ese de tener que quedarse en su casa porque le permitía leer, y como la literatura está desde muy chiquita hasta bueno, el momento de la juventud, ¿no? O el florecimiento. No es un descubrimiento tardío la literatura en su vida, eso es lo que quiero decir. Además, me parece importante, bueno, vamos a empezar un poco con el libro. El libro es Éramos unos niños, que es del 2010, y es interesante porque es publicado ya en este siglo, pero si uno se ponía a ver, el primer disco de Patti Smith fue publicado en 1975, que es Horses, pero su primer poemario fue publicado en 1972. O sea que sí, se podría hablar de una Patti escritora con una consagración o con una constancia mucho más reconocible que con su música, porque con la música suspende una década, un poco es experimental y siempre la prosa está muy presente. Y quisiéramos empezar leyendo un poco el libro para contextualizarnos en cómo es la prosa de Patti Smith, en de qué va. Y Flor eligió el prólogo, que le parece muy bonito, así que si a ustedes les parece, como a mí, podemos empezar a leer un poco de Éramos unos niños, de Patti Smith. Arranco entonces un poquito con el prólogo que fue súper conmovedor y aparte me enganchó con la lectura de una, ¿no? Como que lo leí y quedé atrapada desde ahí. Yo estaba durmiendo cuando él murió. Había llamado al hospital para desearle las buenas noches, como siempre, pero la morfina lo había dejado inconsciente. Me quedé escuchando su respiración fatigosa, sabiendo que ya nunca volvería a oírlo. Más tarde me puse a ordenar mis cosas, mi cuaderno y pluma estilográfica, el tintero azul cobalto que había sido suyo, mi taza de té, mi corazón morado, una bandeja con dientes de leche. Subí los peldaños despacio, contándolos, los 14, uno a uno. Arropé a mi hija en su cama, besé a mi hijo dormido, luego me acosté junto a mi marido y recé mis oraciones. Sigue vivo, recuerdo que susurré. Luego me dormí. Me desperté temprano y al bajar las escaleras supe que había muerto. Reinaba un silencio casi absoluto, quebrado únicamente por el sonido del televisor, que se había quedado encendido durante la noche. Emitían un programa cultural. Se oía una ópera. La pantalla captó mi atención cuando Tosca anunció con fuerza y dolor su pasión por el pintor Cavaradossi. Era una fría mañana de marzo y me puse el jersey. Subí las persianas y el estudio se inundó de luz. Alicé la gruesa tela de lino que cubría mi sillón. Escogí un libro de pinturas de Odilon Redon y lo abrí por la imagen de una cabeza de mujer que flota en una franja de mar. Le Clos, un universo aún por descubrir contenido bajo sus pálidos párpados. Sonó el teléfono y me levanté a cogerlo. Era Edward, el hermano menor de Robert. Me dijo que había dado a Robert un último beso de mi parte, como había prometido. Me quedé inmóvil, paralizada. Luego, despacio, como si estuviera inmersa en un sueño, volví a sentarme. En aquel instante, Tosca comenzó la magnífica aria Vici d'arte. He vivido para el amor, he vivido para el arte. Cerré los ojos y entrelacé las manos. La providencia había dictado cómo sería mi despedida. Lo leo y se me pone de nuevo la piel de gallina. O sea, bueno, no sé qué opinan ustedes. Sí, es sin duda un libro, bueno, a mí también me impactó muchísimo. Yo me acuerdo que lo leí hace como 3 años y fue como uno de los libros que a uno lo hacen llorar porque es autobiográfico, pero tiene una conexión con lo real, con la identificación con todo el mundo, una vibración juvenil. Es sobre la amistad, es sobre la aventura, es sobre el sufrimiento. O sea, la ecuación que maneja el libro tiene muchos ingredientes que personalmente creo que la vida los contiene, ¿no? Es una repetición de temas con los que uno se identifica, pero directa y absolutamente. Bueno, me parece que estamos justo en la era de las historias de estrellas y salió la película de Elton John,
la película de Queen justo en muy poco tiempo, y que además uno las ve y dicen, ay, pero qué construcción más trillada de todo. Es más, vi hace poquito la película de Elton John porque justo la estaban pasando y me pareció como re parecida la estructura narrativa, digamos. Y entonces, en contraposición, leer esto es un texto súper transparente, mucho más honesto, que además justamente no repite esa estructura de convertirse en estrella, la caída, como toda esa cosa medio como estereotipada que hay de la figura de los artistas y de las estrellas en general. Es como que uno conecta enseguida con eso, con que eran unos chicos que estaban buscando su identidad artística. Y yo creo que conmueve por eso, porque uno se reconoce en la juventud y en esos elementos de la juventud, ¿no? La inocencia, la incertidumbre, los altibajos emocionales, qué sé yo, las incertezas sobre el futuro, sobre lo que uno mismo es, digamos, ¿no? Y también la amistad o la relación de amistad, casi como una hermandad que se construye entre ellos dos. Me parece que todos esos elementos, bueno, son parte de la vida de cualquiera, y entonces es como muy fácil identificarse. Y bueno, y además para mí lo que es hermoso es toda esta aventura que ellos se mandan, que solo lo podés hacer en la juventud, porque yo, no sé, dormir en el Central Park, qué sé yo, o en un hotel con piojos y demás, como que realmente hay solo una época de tu vida en la que te la podés jugar y hacer ese tipo de cosas, y es cuando uno es chico que todavía no mide me parece ciertos límites, y entonces como que es lindo porque también tiene ese elemento como de aventura. Sí, efectivamente, a mí, bueno, habría que decir también que el libro sobre todo va en un periodo muy específico, que es la relación de Patti Smith con Robert Mapplethorpe. Mi inglés siempre es malo, aquí Flor es la que siempre me dice cómo pronunciar. Claro, es genial porque ellos se encuentran y empieza un proceso como de búsqueda creativa, de saber qué tipo de arte les interesa, pero es como, están marcados en la certeza de que el camino es el del artista. A mí eso me pega mucho porque es como levantarse a los 19 años y decir, yo voy a ser artista. No sé de qué, no sé cómo, y me voy para Nueva York a aguantar hambre, a pasarla mal, a ver qué pasa, pero ese es mi sueño y ahí voy, ¿no? Es una decisión que todos tenemos en algún momento. Todos quisimos ser o cantantes o bailarines o qué sé yo, pero lanzarse al vacío de esta manera tan honesta, tan profunda y como tan física, me parece tanta que es una cosa que, ¿no?, se refleja mucho en el libro, ¿no? Sí, sin dudas. Igualmente, más allá de que a mí me resulta súper conmovedor y me gustó la lectura, también hay cierta romantización e idealización del pasado en la voz de la narradora, de la propia Patti, que tiene que ver con que ese salto al vacío funcionó, porque digo, hay un montón de historias truncas que bueno, de un montón de gente que seguramente también se lanza a perseguir sus sueños en la juventud, y en el medio pasa la vida y no todos llegan a donde ella llegó. Pero bueno, justo hoy, buscando un poco entre las citas del libro para preparar un poquito esta charla, encontré otra cita de Barthes que me encantó, que dice: el tiempo se estructura más difícilmente que el espacio. Se estructura retroactivamente, al final de la vida, cuando es demasiado tarde. Esta idea de que solo cuando la experiencia terminó la podemos ordenar y decir, acá empezó, este fue el momento en que la bisagra, acá hubo un antes y un después, pero eso solo se ordena cuando el tiempo pasó y la experiencia ya está cerrada. Me parece que acá lo que cierra sin dudas la experiencia y este camino y la consagración de Patti es la muerte de Robert, ¿no? Porque así arranca el libro también. Sí. Ya la encuentra ella siendo una artista consagrada. Ella puede como armar esta novela, esta autobiografía, este relato en forma tan ordenada y para que funcione también como un relato que tiene un comienzo, un conflicto y un final. Lo puede hacer cuando toda esta experiencia ya está concluida y tiene que ver con la muerte de Robert. Y también, bueno, obviamente con su vida, ¿no? Sí, pero pienso eso, que la imagen de Robert, su figura es como una especie de, no sé, luz que se irradia en toda la narración y en un momento cuando ellos están separados, en unos capítulos más hacia el final, a mí se me volvió un poquito tediosa la lectura, porque estaba me parece que toda la narración funciona muy en torno de la figura de él,
Sí. No es solamente el camino artístico de Patti, sino la figura de Robert Mapplethorpe, que está iluminando ahí ese camino, ¿no? Y es muy claro. Sí, respecto a eso hay una parte en la que a mí me conmovió mucho porque es como lo que dice Flor, ¿no? Contar la historia la cuentan los ganadores, ¿no? Ella dice en un punto que es muy triste porque ella con suerte se montó en el tren del éxito, pero que vio pasar a muchas mujeres que eran aspirantes actrices que terminaron muertas, que terminaron en las drogas, que se volvieron a sus pueblos. O sea, sí, y es lo que pasa hoy, ¿no? Es el típico sueño de Los Ángeles. Vamos a ser actores en Los Ángeles, pero de los 2.000, 4.000 que todos los días llegan y se bajan de un bus, uno, con suerte dos, o con mucha suerte cinco, alcanzan a lograr algo en esa industria, ¿no? Que es muy visible además, que tiene ese elemento, que se conoce la frustración y el fracaso como muy, muy públicamente. Sí, a mí en cuanto a la construcción de la historia, me parece que hay muchos elementos que probablemente sean ficción. Yo cuando lo leía decía, esto no importa, ¿no? Porque lo que está armando es como una épica de no solo del devenir artista, sino también de la relación de amistad que hay entre ellos dos. Como que, por ejemplo, todas las coincidencias. Justo cuando yo estaba pensando en que quiero ser artista, justo a Robert le estaba pasando que en su casa, ¿no? Como que el mismo día nos dimos cuenta, ¿no? Hay como toda una construcción que yo creo que sienta que va perfecto con lo que ella está tratando de contar, que es como esta relación así casi de hermanos entre ellos dos, que posiblemente sea ficcional y que tiene que ver con eso, con construir un relato una vez que ya la historia está armada. Y lo mismo ocurre también como con ciertos elementos que me hacen pensar también, bueno, yo decía que de todos modos me parece una forma más honesta de explicar cómo fue el devenir artista que otras historias que están ahora de moda, pero por ejemplo, qué sé yo, cuando ella entra en la cabina de teléfonos que no tenía plata para ir a Nueva York, que ella pensaba que iba a tener y al final el pasaje salía más caro y, oh casualidad, se encuentra una billetera en la cabina de teléfono y eso le permite. Como que son ciertos elementos que yo creo que ella incluye como chispazos así para justamente construir una épica en torno a este devenir artista, ¿no? Y que no sean, que tal vez la anécdota hubiera sido más aburrida si no fuera por estos elementos mágicos que aparecen ahí y que dan la idea de que estaba en el destino de ella ser artista, o en el destino de ellos dos. Igual también lo real es muy crudo, o sea, o lo crudo es muy real. O sea, está bien que adorne muchas partes para que puedan sonar más bonitas, pero contar, por ejemplo, que Robert tiene en un punto una enfermedad venérea, parece que se la transmite a ella, decir, ¿no? Hay una parte en la que dice, mi mantra era soy libre, soy libre, soy libre, pero después cambiaba a tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Como ese camino del sufrimiento también es muy de la generación beat, o sea, previo a ella, y también lo vimos incluso en Latinoamérica. Yo pensaba, claro, esta era la vida de Gabriel García Márquez, de Cortázar, todos en París, ¿no? Allá nos íbamos a cagarnos de hambre, pero a hacer arte, ¿no? A que la musa llegara, a inspirarnos. Entonces hay como un camino artístico que implica que la persona se ponga en el fondo de la olla, si es posible, porque de ahí emerge como ese ser, ¿no? Ese ser poético. Me parece que también hay una repetición en ese esquema para los artistas en muchas épocas. Sí, estoy completamente de acuerdo, que a veces hasta es un lugar común, ese camino del artista que implica una especie de descenso al infierno primero y bueno, esta vida bohemia de pasar hambre, de no tener plata, de tener que contar las moneditas para comer o decidir si comer o comprar un libro que aparece muy, muy romantizado, pero que de alguna manera cuando yo leí el prólogo dije, va a ser otra de estas historias de artistas que pasan hambre y la pasan mal y después triunfan, pero de alguna manera me parece que ella lo balancea, qué sé yo, a mí en el prólogo me sorprendió que ella hablara de una casa como burguesa en algún punto, subir los escaloncitos, tapar a la bebita en la cuna, el otro hijo estaba durmiendo. También me sorprendió, yo la verdad es que no conocía mucho de su vida, dije, es madre, no solo es madre, también se casó, no solo se casó, sino que se casó con un músico y construyeron una familia más tradicional en algún punto, después de haber estado en pareja
con una persona como Robert Mapplethorpe, que rompió un montón de esquemas para su época. Entonces también ver ese lado, ¿no? Y cuando ella explica en algún momento que bueno, después hubo un tiempo en que esa cosa artística tan loca y esa vida bohemia quedó un poco de lado porque se dedicó a estar con su marido y a criar a sus hijos, sin dejarla por completo nunca, pero bueno, un balance más real, ¿no? Sí, en esa línea también a mí me sorprendió un poco su relación con la religión, ¿no? Sí. Es llamativo porque ella plantea desde el principio que justamente vivía en un barrio muy puritano y que, bueno, tiene un embarazo adolescente no deseado y la pasa muy mal. O sea, todo el mundo la juzga y la desprecia por eso, incluso en el momento del parto. O sea, esa parte es muy, muy terrible. Sí. Y aún así no parece haberse resentido su relación con la religión. Parece como que nunca plantea, nunca se lo juzga, que también podría haber sido un lugar común. El rockero anticristo Marilyn Manson, no sé. Además, creo que la voz de Patti Smith es sobre todo relevante porque es una artista intelectual. Un poco se nota mucho, ¿no? Su pasión por Baudelaire y todo ese croquis mental artístico que solo ella tiene. En un momento a mí me cansaba un poco leer tantos nombres de personas que yo no conocía, ¿no? Pero para ella era importante porque este tipo hizo esto, porque esta mujer hizo aquello, porque la portada de Bob Dylan aparecía de tal forma. O sea, toda esa red era muy importante en Nueva York, porque si uno también lee el libro puede uno encontrarse con toda una radiografía de una ciudad que ya de por sí es mítica, pero que en ese momento ebullía, ¿no? Con Janis Joplin, con Jimi Hendrix, con el Hotel Chelsea. O sea, es como vivir lo que todo el mundo pues, después hubiera deseado vivir, ¿no? Es como el Estudio 54. Si estuviste ahí, viviste, ¿no? Claro, sí, al punto, yo cuando lo leía decía como, bueno, pero qué casualidad, en una ciudad de millones de habitantes que todos, absolutamente todos confluyeran en ese hotel y en ese bar, y cuando ella empieza a nombrar y a nombrar personas, o sea, desde Burroughs y Ginsberg a, bueno, músicos que va teniendo encuentros en distintos momentos, wow, pero todo ocurría en ese momento y en ese lugar. Sí, evidentemente sí, porque... Y todo le pasó a ella, además, o sea... Y todo le pasó a ella, sí, era un momento muy efervescente en el mundo también, me parece, ¿no? Para las personas jóvenes, para las personas que tenían la edad que Patti y Robert tenían en ese momento. También creo que eso era un estilo de vida que imperaba por sobre el posible éxito comercial que tuvieran o no. Hoy, por ejemplo, el arte está muy lleno de quiero ser artista, pero eventualmente quiero ganar dinero, o quiero que mi obra sea reconocida, o quiero... En ese momento era arte por arte, ¿no? Yo quiero ser artista porque eso es la vida, porque la poesía me tiene que atravesar. No importa si al final eso soy un fracasado o no, eso no tiene nada que ver, es el presente lo que era el movimiento, ¿no? Lo que movía el espíritu, de alguna forma. Sí, yo creo que eso está muy presente, por lo menos en cómo Patti lo presenta en su propia figura, pero en un momento ella señala que Robert aspiraba a las dos cosas, como al arte y también a acceder a ciertos círculos sociales. De hecho, bueno, él establece esta relación tan larga y duradera con Sam, que ahora me olvidé el apellido, bueno, su pareja, sí, durante 15 años, que era una persona, pues, bueno, era millonario y fue de alguna manera su mecenas y su instructor, ¿no? De Robert. Y que fue también la persona que le permitió a Patti dedicarse por completo al arte, porque yo había marcado una cita por acá, que ella en un momento se da cuenta de que ya no va a tener que volver a trabajar como empleada después de haber tenido un montón de trabajos en librerías y, bueno, en lugares ganando muy poquita plata. Dice en un momento, sin darme cuenta, había dicho adiós a los empleos tradicionales. No volví a fichar nunca más. El tiempo y el dinero me los organizaría yo. Pero eso lo puede hacer porque la pareja millonaria de su amigo y su amor, de Robert, la contrata para catalogar sus libros y muñecas, una colección así, un poco de arte. Entonces ella, bueno, obtiene ingresos y... por ahí suena un poco cínico, pero digo, claro, es mucho más fácil dedicarse por completo al arte cuando uno tiene fondos cuando no tiene que preocuparse por qué comer. Claro, exacto. Sin embargo, digo, lo habían hecho antes también, ¿no? Tanto Robert como ella vivían de esa manera, pero en un momento llegó esta solución. La pregunta en todo caso ¿es sostenible?
qué sé yo, a los 20 sin dudas, pero a los 40, si uno no consiguió un SAM que financie, ¿lo puede seguir sosteniendo? No lo sé. Bueno, no en vano, Robert admiraba muchísimo a Andy Warhol, que creo que es uno de los artistas más polémicos en ese sentido, ¿no? Que tenía su famosa fábrica con un montón de empleados que le hacían las obras, que no las hacía él. Bueno, y que es una persona que supo colarse en el mundillo del arte caro, digamos, de una manera muy, bueno, para mí polémica, ¿no? Porque las obras que hace son como productos casi industriales. Entonces, bueno, me parece que esos referentes culturales que tiene Robert ya te indican que tiene como una línea, sin juzgar el arte de Robert, que la verdad desconozco, no sé bien. No conozco su arte, pero sí, hay un aspecto oscuro del arte, de los movimientos artísticos en general y sobre todo de las artes plásticas que me parece que yo por lo menos no termino de entender ahí, ¿viste? Como que parece que a veces los que se consagran, no digo que sea el caso de Robert, pero a veces los que se consagran no son necesariamente los mejores, no sé, o los que tienen realmente algo que decir o algo para mostrar. Sí, además también hay otra cosa que es la vinculación con la vida misma, ¿no? O sea, uno tiene que vivir para poder crear arte. Y eso es algo que se ve mucho, sobre todo en la figura de Robert cuando decide ser prostituto, ¿no? Porque es una decisión que, a menos que sea por necesidad, es como, digo, no es una opción válida para ser artista. O sea, no me parece que sea. Creo que se vinculaba más con lo que quería vivir y de alguna forma eso lo pudo reflejar en algún tipo de lenguaje, ¿no? Pero también es cierto que lo que dice Flor, sí, o sea, el dinero en todas las épocas y a todos les funcionó. De hecho, podemos ver a los Borgia siendo mecenas de los grandes artistas que hicieron el Renacimiento, ¿no? O sea, o uno se dedica a vivir bien o uno se dedica a ser artista. Es como encuentra la configuración que mejor te funcione. Lo ideal sería encontrar una manera de resolver las dos, ¿no? De ser artista y vivir bien sería el mejor de los mundos, pero bueno, por lo menos en Latinoamérica no es tan factible, pero sí se da, digo, me pregunto, imagino que Patti Smith en este momento tiene su vida resuelta en lo económico, sí, ¿no? Seguramente. No sé si por ser música o por ser escritora, pero digo, en Estados Unidos, en Europa, quizás para ciertos artistas es más fácil vivir del arte y vivir bien del arte, escribiendo, haciendo música, artes plásticas, lo que sea. En Latinoamérica, bueno, la historia no suele funcionar. Sí. Justo hace unos días hablaba de eso porque es impresionante cómo los países en Latinoamérica, según mi opinión, puedo estar completamente equivocado, o sea, no nos interesa la cultura porque aún no sabemos la potencia que puede generar en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, hace 5 o 6 años, Corea del Sur le metió un platononón, pero muchísimo dinero a la cultura, y por eso es que hoy el K-pop es como una avalancha mundial, ¿no? O sea, eso es una política pública. Sacaron, no sé, creo que 3% del PBI, y esto va para la cultura, ¿no? O sea, eso es identidad, eso es promoción, y también la oportunidad de que muchas personas puedan comercializar arte, ver ese bien no tangible como una oportunidad para vivir bien, lo que decías. O sea, Buenos Aires, por ejemplo, es una ciudad que se acerca mucho a la idea de cultura como la pensamos en Nueva York, en Sudamérica. Y aún así le falta. Acá todavía hay muchas personas que escriben a ratos libres, que muchas editoriales que están al filo de la quiebra, no por la crisis de la epidemia, sino porque ya venían así, ¿no? Porque es como, además de construir arte, hay que luchar para sostenerlo. O sea, es una cuestión que es como un doble esfuerzo que a veces uno dice el sacrificio no vale la pena, ¿no? Y mejor metámonos a trabajar en un banco, con todo el respeto por la gente que trabaja en los bancos, ¿no? Sí, no sé, mira, muchos escritores, no sé si es lo mismo en todos los rubros del arte. Por ahí estamos pensando en el arte, en la industria musical, es una industria que mueve mucha plata, que funciona bien comercialmente, que hay mucho ahí para vender, entonces me parece que funciona de otra manera que el mundo de las letras. En el mundo de las letras yo sé que, salvo esas grandes estrellas, hay muchos escritores muy buenos estadounidenses que son profesores o que dan clase en la universidad, que se dedican, que tienen un trabajo fijo y escriben. Creo que salvo esos grandes bestsellers, en los otros casos me parece que todavía es difícil vivir del arte y que no me parece del todo mal. O sea, a mí me gusta el artista conectado con la vida, digamos que el artista que entiende
los problemas del ciudadano promedio, qué sé yo. Igual volviendo a la novela, a la obra en realidad, no sé, no sabría cómo autobiografía tal vez, pero no. Sí, memorias. Sí, memorias, ¿no? Tal cual. Sí, claro. perdón, no, decía, por ahí no sale decir novela, porque me parece que se nota esta construcción literaria, ¿no? Claro. Que hay un trabajo con el lenguaje y con el armado de capítulos que digamos, si no fuera autobiográfico y no usara la primera persona, podría leerse como una novela, cambiando estos nombres. Por ahí, Sí, por tal eso cual. la tentación de llamarlo novela todo el tiempo. Sí, tal cual, me sale novela de una. No, me parece que volviendo a algo que decían antes, el marco histórico también la vuelve como mucho más interesante. El hecho de que todos más o menos tenemos alguna referencia de qué estaba pasando en los años 60 y 70, todos los movimientos hippies o de protestas o antiguerras que ella se va cruzando. Bueno, además de los artistas, que también está buenísimo. Me parece que todo eso como que también es parte de que sea tan interesante de leer, que uno pueda como meterse un poquito en los ojos de alguien que vivió en esa época, que es una época que no deja de ser interesante, o sea, que pasaron tantas cosas que desde donde la mires siempre hay algo interesante para sacar, para exprimir. Entonces, me parece que ahí también es un valor, como ella fue... o por ahí es el simple interés que ella tenía en ese momento, cuando dice que siguió a tal candidato y que a ese candidato lo mataron. Es decir, me imagino que también para el lector estadounidense también debe tener como otra carga incluso. Es parte de su vida y también, no sé, tiene como algo de Forrest Gump, ¿no? Como que mientras está su microhistoria y alrededor todo esto otro que es como un torbellino que atraviesa la vida de todos. Ahora también yo creo que es importante hablar, y es como un tema para poner en la mesa, esa cuestión de la sexualidad, ¿no? Cómo la aborda, porque de alguna manera ella también es muy conocida por tener ese estilo andrógino. Robert era gay, pero no era gay, pero luego descubre su homosexualidad, pero no se identifica como tal. O sea, estas cuestiones estaban ya siendo debatidas de forma tan profunda en esa época, o era solamente algo parte de un circuito artístico que se daba esa libertad. También influyó a las drogas, porque no sé qué tan popular era andar por ahí por Nueva York en los 60s prendido del LSD o algo, ¿no? Porque para mí estas relaciones son muy de tragedia, ¿no? La prostitución, las drogas, los hoteles de mala muerte. ¿Cómo ustedes creen que ella aborda todo esto que hoy para la sociedad o siempre ha sido una cuestión muy tabú, ¿no? O sea, uno de pequeño le dicen aléjese de todo eso, pero esta dice, yo entré ahí y entonces como florecí, ¿no? Sí, a mí, bueno, en relación con lo que decías, me llamó la atención esto, ¿no? Que ya desde el prólogo ella se presenta como una esposa y madre de familia, y después cuando uno avanza en la lectura, en realidad ella va mostrando cómo a su alrededor todo el mundo consumía drogas o todo el mundo tenía relaciones, bueno, Robert sin dudas, ¿no? Relaciones como más problemáticas con la sexualidad en la medida en que se exponían bueno, en el caso de Robert prostituyéndose a contraer enfermedades venéreas. Me acuerdo particularmente que habla de una enfermedad en la boca como una especie de infección que hacía que se le cayeran los dientes, algo como muy impresionante. Gingivitis ulcerosa. Ay, por favor, qué impresionante. Porque además Robert se muere de SIDA, o sea, ese es el final, o sea, ya mete como la transversal y mete la puñalada en los años finales de los 80, porque él se muere el año que yo nací, 89, ¿no? Es una polémica, es un asunto, no era Robert el artista, en ese momento era Robert el puto que se murió de VIH, ¿no? Sí, total. Y esa cosa de que, de alguna manera, ella se aparta, ¿no? Como si continuara en una especie de línea de lo políticamente correcto, porque por momentos narra así como que repone diálogos en que se encuentra con gente que le dice, pero al final, ¿vos qué onda? ¿No te drogás? ¿No sos lesbiana? O sea, ¿qué haces? Porque no entendemos qué estás haciendo acá. La confrontan porque todos asumen que es lesbiana, todos asumen que se inyecta heroína, y ella finalmente, según cuenta, no hace nada de eso. No tiene experiencias homosexuales, no consume drogas más que por accidente cuando le meten algo en un vaso una vez, y después alguna vez se fuma un porro, pero muy light para estar en el ojo de la tormenta en los 70s en Nueva York. Total, yo dije, esto así tan santa no pudo haber sido, porque en todo caso uno, o sea, vivía en ese ámbito, ¿no? Claro. En línea con eso, también a mí me pareció de una naturalidad sorprendente cómo se toma la homosexualidad de Robert también. Y bueno, y me dijo que era homosexual y bueno, no sé, no parece como
sorprendida, o bueno, tal vez no lo estaba, no lo sé, porque ellas tenían una relación muy íntima, entonces quizás se lo veía venir, no sé, pero tampoco es como ahora, la homosexualidad todavía generaba algún reparo, y ella viene de una familia cristiana. O sea, esperaba no, alguna rabia. Claro, yo siempre esperé como el momento en el que ella me tiró todo y me voy contra el mundo y quemó el Hotel Chelsea. Pero no, ella siempre es muy módica en sus reacciones. Sí, ella es como muy sabia siempre y nunca tiene toma una actitud errada, viste, que después se arrepiente y diga, no, claro, bueno, ahora lo entiendo de otra manera. Siempre es como que parece haber sido muy acertada moralmente. Claro, pero bueno, eso tiene que ver con lo que hablábamos antes. Me parece que ella de alguna manera construye una figura de autor en la narración. Ella recorta y elige qué contar y elige presentarse de esta manera. Como, wow, Pati, qué temple que tenías, que vino Robert y te dijo, mira, al final descubrí que me gustan los hombres y nuestra pareja no puede continuar, y ella se lo toma, se pone un poco triste, pero sigue. Bueno, digamos, eso ella lo cuenta muchos años después, eligiendo, quizás ella lo recuerda así, o no, bueno, elige contar esto porque quiere mostrarse al mundo de esta manera. Para eso sirve un poco la autobiografía también, ¿no? Para contarse a uno mismo y que no te cuenten los demás. Porque cuando alguien escribe una biografía sobre un personaje famoso, no sé si habrá biógrafos de Patti Smith que publiquen, pero seguro que cuando se muera van a aparecer sus contramemorias, ¿no? Como otros que estuvieron cerca y van a hablar de ella, pero me parece una buena jugada adelantarse y decir, bueno, publico mis memorias, aunque esté todavía joven y activa, para que nadie se me adelante y diga cosas de mí que no me gustaría escuchar. Sí hay un par de biografías de otra gente. Hay una de Nick Johnston y otra de Víctor Bockris. ¿Autorizadas? Y tiene razón. Una no autorizada, la otra no lo dice. Interesante. No autorizada. Bueno, pero también esa es una decisión artística. Absolutamente es una forma, ¿no? El recorte lo hace de esa manera y ella se pinta como ella quiere. O sea, yo, por ejemplo, desconfío mucho. Cuando me dicen biografía o autobiografía, no importa, yo digo, no, es una versión del recorrido de alguien, porque ni siquiera los documentales, que uno dice, bueno, se acerca más a qué pasa en la vida de un artista. No, es todo muy intencional. Y también creo que tiene que ver con el hecho de que si una persona no se empatiza con el personaje, con el narrador en este caso, porque es el personaje narrador, entonces pierde fuerza el libro. O sea, si nos cuenta la historia un tipo que es malvado, que es drogo, que es como que tiene muchas malas cualidades, es más difícil que uno se enganche, ¿no? A leer la historia del diablo contada por él, a menos que esté muy bien escrita, de tener a un personaje sufrido, a una víctima, ¿no? Que es como lo más usual para uno engancharse rápidamente. Sí, totalmente. Me parece que va por ahí, como que ella juega un poco con lograr la identificación del lector, que el lector empatice con ella. Y hay algo también, me parece, que no se menciona mucho, que en general en las contratapas y en las reseñas se habla como de la relación de amistad, y a mí me parece que es una relación de profundo amor, y sí leo como cierto dolor, más allá de que no haya, por lo menos no en la narración, no haya un estallido ni una bronca de ella cuando se entera que Robert es gay o él decide, digamos, asumir su identidad, pero sí yo leo como cierto dolor y la historia de un primer amor, que es un primer amor que marca, que moldea, y me parece que es amor y que sigue siendo amor incluso cuando no son pareja, que la palabra amistad le queda muy chica a la relación. Pero bueno, y desde ahí lo leí como auténtico, le creo, más allá de que sé que es una construcción y que probablemente haya cosas que no sean tan así, le creo, lo compro, me resulta auténtica la construcción. Además no importaría porque es un libro estupendo, o sea, es una experiencia literaria que es magnífica. Sí, a mí en relación a la relación de ellos, que es como medio el centro de la novela, hasta que deja de serlo, y, o sea, me parece creíble, o sea, a mí me encantó eso, yo lo sentí, no lo pensé tanto como una relación de amor, en realidad lo entendía más como un amor fraterno, como que realmente se cuidan y se quieren y se protegen como hermanos, cuando ya la relación sexual o la parte sexual, digamos, se diluye, sigue habiendo como un vínculo que yo lo interpreté como fraternal también. Me parecía como que la amistad le quedaba corta y que seguía habiendo entre ellos un vínculo mucho más fuerte. Me pareció raro
que después se dejaran de ver con tanta sencillez. Como, bueno, y un día nuestros caminos fueron para lados distintos y bueno, y nos dejamos de ver. Como que de repente, pero ¿y cómo? Me habías vendido que éramos íntimos y ahora me dejaste. En ese sentido, no sé, como lectora chusma que soy, me hubiera gustado que explique más en qué sentido realmente las vidas de los dos se diferenciaron tanto que ya el vínculo no fue el de antes. También me parece raro que si vos tenés ese amor tan fraterno, tu amigo está convaleciente en el hospital y tipo, por teléfono te despedís, yo qué sé, no sé. Bueno, digo todo esto igual como reparos, aunque insisto, a mí también la historia me encantó y la compré de una y me gustó muchísimo toda la épica que hay y toda la construcción de los dos personajes y cómo uno y el otro se van influenciando en distintos momentos y cómo toda esa relación de cariño profundo que hay entre ellos dos me pareció muy, muy real a mí también, me gustó muchísimo. Pero no sé, el final no sé qué pasó. A mí me parece que hacia el final de la novela se acelera todo, con muchos hechos. Publiqué este disco, publiqué este poema, Robert hizo esto, o sea, creo que el grueso es desde que se conocen hasta que ella tiene 26 años y empieza a tener éxito, ¿no? Es como todo lo premundo, ¿no? Como toda esa anticipación a lo que iban a hacer, ¿no? Porque en un momento hay una frase que dice muy bonita, que dice Patti, que es muy bonita, que dice que ¿en quiénes nos convertiremos? Eran nuestras preguntas de la juventud. Bueno, nos convertiremos en nosotros mismos, ¿no? Entonces es como que la novela va en responder esa cuestión, ¿no? ¿Qué va a hacer de mi vida? Y termina cuando ya saben qué va a ser su vida. Creo que esa es la magia que tiene un poco el relato, ¿no? Y ahí termino convencido de que es una novela que cada vez que la lea lloraré a mares. Sí. Hay para mí también, en la forma en la que está narrada, como un lema típico estadounidense, que creo que ya lo mencionamos en otros capítulos, que es esta cosa de esforzate y vas a llegar. Como que si realmente lo querés, ¿no? Todas las películas que vimos de las típicas películas de yanquis, del chabón que no tiene un mango y que la lucha todos los días, el sueño americano, ¿no? El típico sueño americano de, bueno, es la tierra de las oportunidades y que si vos realmente tenés muchas, muchas ganas, lo vas a alcanzar. Y me parece que eso está ahí como en un trasfondo. Yo no sé si forma parte de su idiosincrasia, digamos, o se le escapó o está sin querer, pero esta cosa de, bueno, comí tierra, no sé, me viví en lugares pulgosos, pero todo eso me construyó lo que yo soy y por todo eso, por haber seguido empeñada y no dejar de tener como mi objetivo bien en claro, es que llegué a lo que soy hoy y en algún punto como que parece estar queriendo como transmitir la idea de que si querés ser artista tenés que esforzarte y no bajar los brazos y vas a llegar. No, completamente de acuerdo, y me parece que aparte es una especie de mito fundacional en la literatura norteamericana, ¿no? Esta historia del self-made man o self-made woman en este caso, sí. Que llegan y de la nada con una familia pobre construyen una historia. Por eso digo, no es mi intención ser cínica, y a mí como lectura la autobiografía, las memorias me gustaron muchísimo y lo disfruté mucho, pero creo que no se hace suficiente énfasis en este personaje que es la pareja de Robert, y es que es quien le permite a Robert llegar a ser quien es como fotógrafo y como artista plástico, y que también de alguna manera le permite a Patti, después de muchos años de haberla peleado y bueno, dedicarse al arte, ¿no? Y lograr algo con eso y poder mantenerse en esos círculos, que de nuevo me parece que una persona que, qué sé yo, llegando a sus 30, 40, decide también tener una familia, aparte de ser artista, en algún momento quizás se ve obligado a elegir. Pero bueno, si detrás hay un mecenas millonario, eso se puede hacer. Creo que no hay suficiente énfasis en eso, y esa es como, bueno, la versión más romantizada e idílica del camino del artista que... de alguna manera, sí. Digamos, si yo lo hubiera leído siendo adolescente, por ahí no hubiera sido tan constructivo para mí. A mí a veces te vas para Nueva York. Enterarme de qué trabaja la gente y cómo viven, ¿no? Y cómo hicieron para convertirse en escritores o músicos. Sí. Porque hay algo material, pero tiene que sostener siempre. Sí, de hecho, los artistas que no llegaron aparecen también en la historia, ¿no? Cuando están en ese hotel pulgoso, en el primero, ¿no? En el Chelsea, en el anterior, sí. Que ella habla con un chico que era bailarín
y que bueno, Sí. ahora era adicto a la heroína o no me acuerdo a qué tipo de droga. Aparece ahí como un mundillo de gente que no lo logró. Sí, como de los fracasados, los perdedores, ¿no? De alguna Sí. manera. Que están todos Los- arrumbados en ese hotel, pareciera. Sí, pero por ahí la pregunta que tenemos que hacernos es, digamos, Patti Smith es quien es por su talento únicamente. ¿Robert Mapplethorpe llegó a ser quien fue solo por su talento? ¿O un montón de otra gente que también tenía talento, no pudo porque faltó ese empujoncito? Sí. ¿Qué tanto funciona la suerte con el talento, ¿no? Para el Total. éxito, para lo que llamamos éxito, porque Sí. también es cierto que no hay que tener éxito para sentirse artista, pero bueno, contar la historia es otra cosa. Tal cual. Bueno, Flor, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Una lectura súper atractiva y un aporte muy interesante también el que trajiste. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, la verdad que la pasé bárbaro charlando con ustedes y bueno, hasta la próxima. Sí, totalmente. Y bueno, a todos muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Contratapas Podcast y en www.outfits.com. Nos vemos en el próximo capítulo, que es una novedad, y arrancamos un nuevo ciclo. Todos que tengan una feliz semana y nos vemos a la próxima. Chao, chao.